Bueno, uno de los temas que le interesa a muchas personas en las iglesias, no importa la religión, es cuando uno habla sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, que en verdad es una sola iglesia, pero que cambia su manera de ser durante 7 etapas de la historia, ¿verdad? Pero es una iglesia. Y concluye con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de las 7 iglesias, siempre hablamos de lo que el Señor dice sobre ellas. Conozco tus obras, has perdido el primer amor, estoy a la puerta tocando, etc. Pero hay una frase que se repite en cada iglesia que casi nunca repasamos, y me gustaría repasarla rápidamente como base del sermón hoy, porque este sermón es un sermón y un estudio, no es como una combinación de dos. Y en Apocalipsis, en el versículo 2, versículo 7 dice: el que venciere. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual es en medio del paraíso de Dios. Esa es tremenda promesa. ¿Sabe que el árbol de Dios siempre ha estado en el paraíso de Dios? Estaba en el paraíso de Edén, y ahora el Edén está en el cielo, y el árbol de vida está allá también. Le digo eso porque muchos dicen que el paraíso es una esquina en el infierno, donde Jesús fue a libertar a los cautivos, cuando estaba en la tumba. Un disparate que se lo voy a explicar quizá en otro día, hablamos de eso. Pero en el versículo, el mismo capítulo 2, versículo 10, hablando de la iglesia de Esmirna, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y después en el 11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe? El Señor no nos salvó de la primera muerte, nos salvó ¿de qué? De la segunda muerte. A Pérgamo, en el versículo 17 dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrita blanca, y en la piedrita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Así que vamos a tener nombres nuevos, y solamente nosotros vamos a saber el nombre que nos van a dar, ¿verdad? A Tiatira, versículo 28: al que venciere, iguala mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana. Es decir, que tus mañanas están aseguradas por la eternidad. Versículo 28 era ese. En capítulo 3, versículo 5, en la iglesia de Sardis, él dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que el nombre tuyo puede ser borrado del libro de la vida. Pero dice aquí: no borraré su nombre del libro de la vida si vence. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el versículo 12 del capítulo 3, Filadelfia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y después viene la última iglesia, Laodicea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he asentado con mi Padre en su trono. Al que vencer, como Cristo venció. Ese es el trofeo que nos espera a nosotros, hermanos. Así como los atletas se preparan para quizá una carrera, quizá un juego más mundial, como que viene el domingo contra Alemania y Argentina, nosotros tenemos que vencer también, pero no para una carrera, sino para una gloriosa eternidad con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nosotros, de acuerdo con lo que estamos leyendo, tenemos que vencer, y hay que vencer hasta el fin. Los que corren la carrera, los que se preparan para tener un atleta, para hacer algo, él después que hace la carrera, aunque gane o no gane,
Él se retira o descansa, hace lo que le da la gana. Deja de vivir como vivía antes. Pero nosotros, el cristiano, no podemos hacerlo así. Nosotros tenemos que prepararnos cada día de nuestras vidas. Los sermones deben de ser enseñanzas para no solamente traer gente a Cristo, sino ayudarlos a crecer en Cristo también. Porque tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir venciendo, tenemos que seguir aprendiendo. Mira, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y Señor, uno es justificado, es decir, que uno es justo en ese momento, pero también uno es santificado, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios te da el Espíritu Santo para tener poder para vencer las cosas en esta vida y no pecar más. Y esa santificación es una cosa de la vida entera, cuando uno es una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que, siendo uno una criatura nueva, tú o yo, nosotros entonces somos como bebitos espirituales, ¿verdad? Comemos comida de baby food y bebemos mucha leche y eso, pero no podemos quedarnos bebitos para el resto de nuestras vidas. Tenemos que crecer, tenemos que comer, tenemos que aprender, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, las cosas que nos nutría a nosotros. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Y hay muchos en estos días que no entienden eso. Muchos leen la palabra de Dios, pero no la estudian en verdad. Entonces, pero tarde o temprano necesitamos alimentarnos adecuadamente para crecer y mantenernos en el Señor. Tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, tenemos que aprender a orar más, tenemos que aprender a buscar, a ayudar, a hacer cosas más cristocéntricas como lo hizo Cristo Jesús. Así fue que Él venció, y nosotros, si queremos vencer como Él, tenemos que hacer las mismas cosas también. Por eso es que a mí me encanta la escuela sabática. Los estudios de cada día lo que cogen son 5 o 10 minutos a veces. Ahora, yo a veces no estudio todos los días, pero leo algo de la Biblia. A veces tengo que sentarme a estudiar 3 o 4 días de la escuela sabática to catch up, tú sabes, pero estoy leyendo la matutina, estoy leyendo las cosas diariamente, como en el libro de Ezequiel. Hay que leer algo, hay que tener contacto con nuestro Dios cada día. Antes nosotros se hablaba mucho en la iglesia de la reforma pro salud, de la temperancia, doctrinas que son tan importantes que el Señor nos ha bendecido con ellos. Por eso es que la iglesia bendita tiene un pueblo que vive más que la mayoría de la gente en este mundo. Lo que ellos practican, lo que predican a través de la salud, y Dios quiere que nosotros compartamos ese mensaje con otras gentes. Pero hoy en tanto no predicamos la reforma pro salud, y es importantísimo la temperancia, tan importante que cuando Pablo tuvo la oportunidad de hablarle a Félix y a Drusila, la Biblia dice que él habló a ellos de justicia, que es un Dios justo que los ama y eso, y perdona, y le habló de la temperancia, el dominio propio, la reforma, y después le habló del juicio venidero. Eso está en Hechos 24-25. Y San Pedro, clarificando cómo es la escalera de la santificación, nos dice que nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe la virtud el conocimiento, la temperancia o el dominio propio. Y a eso hay que añadirle la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el agapio, es decir, el amor de Dios. Pero hay un escalón que tenemos que crecer, hay que caminar, y nuestra meta es llegar hasta ese amor de Dios. Y en el medio de eso está esta cosa llamada temperancia, que ya no estamos practicando porque ya no estamos estudiando como debemos de estar estudiando. Y nos enfermamos como el resto del mundo, porque estamos comiendo, viviendo y haciendo las mismas cosas que están haciendo ellos. Entonces, esta es la realidad. Lo que no crece, muere. Eso está en el mundo espiritual como en el mundo físico. Y nosotros tenemos que estar venciendo hasta el fin. Antes se oían muchos sermones sobre el santuario. Y la única iglesia que yo conozco en esta tierra que tiene ese mensaje tan sagrado es la iglesia adventista del séptimo día.
que el santuario es como si fuera una Biblia pequeña, pero en vez de estar enseñándole a la gente lo que Cristo está haciendo por ellos en el reino de los cielos, estamos predicando de amor y no estamos haciendo nada. Le decimos que Cristo está aquí, cuando se muere alguien vamos al funeral y todo el mundo dice que Él está con Cristo por allá y nada. El hermano está diciendo de una señora que el esposo estaba muerto hace años y ella todavía está buscándolo por ahí. Y no es así la cosa. El estudio, cuando estudiamos el gran conflicto de Dios y Satanás, sabemos lo que Satanás está haciendo, pero ¿qué está haciendo Jesús? El santuario nos dice eso. El santuario nos dice eso. Ahora, antes de seguir, la razón por cual nosotros no enseñamos esta cosa ya, en verdad, no lo sé. Pero algo sé, que es nuestra responsabilidad de aprender esas cosas por nosotros mismos. Si no la están enseñando, no hay que buscar un libro, hay que coger la Biblia, pero hay que estudiar, hay que leer y hay que crecer, ¿verdad? Porque en verdad estamos en un estado de dormir, como dice San Pedro en Romanos 13:11, en vez de estar en un estado de preparación, de crecimiento, porque no estamos estudiando, orando, ayunando, pidiéndole a Dios por el Santo Espíritu que el hermano habló hoy en la escuela sabática. ¿Saben la historia de las 10 vírgenes, la parábola? Que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 10 iban a la iglesia, las 10 esperaban, ¿verdad?, a Jesús, al novio. Las 10 tenían lámparas y las 10 se durmieron, pero solo 5 en verdad estaban preparados porque ellos fueron las que trajeron el aceite adicional por si acaso algo iba a pasar. Y solo esas 5 entraron en las bodas del novio. Mientras las otras 5 que fueron a la iglesia, que la Biblia dice que eran vírgenes, aunque iban a la iglesia y profesaban a ser fieles, no se gozaron entrar en las bodas. Y mientras estaban buscando el aceite, vino el novio y cerró la puerta y le dijo palabras que yo oro que nunca se le llegan a ustedes por el Señor. Esas palabras fueron: no os conozco, no te conozco. Ahora, quizás si ya supieron el día y la hora, se hubieran preparado y se hubieran sido salvos, pero sabían el día, fíjense, sabían el día, lo que no sabían era la hora. El día lo sabían, pero porque no sabían la hora se perdieron, porque no estaban preparadas en verdad. La puerta de la gracia se les cerró, ellos ni se dieron cuenta que eso había ocurrido. Y eso va a pasar con nosotros. Porque el Señor un día de esto va a salir del santuario y va a pronunciar las palabras que se escriben en Apocalipsis 22:11, que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay que santificarse, prepararse hasta el fin. El que venciere, es lo que Jesús dijo: como yo he vencido. Tenemos que prepararnos para perseverar hasta el fin, hermanos, hasta la venida de Jesucristo. Y Él nos quiere ayudar. Y algunos dicen: pero nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe. Sí, y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es quien nos da la fe, Él es quien nos ayuda a nosotros. Pero tenemos que permitirlo a Él que lo haga, queremos hacerlo. Ahora quiero repasar con ustedes 2 episodios en la Biblia donde Cristo le habla a sus discípulos, ¿verdad? La primera se encuentra en capítulo 10 de Mateo, donde sacamos nuestra lectura bíblica de hoy. Así que vamos al Mateo. En esta ilustración podemos ver un paralelo entre lo que ocurrió con Jesús y sus 12 discípulos y con nosotros hoy. Mateo 10. Jesús llama a sus 12 discípulos a su iglesia remanente y les da poder para sanar y, de acuerdo con el versículo 7, predicar que el reino de los cielos está cerca. Vamos a leer del versículo 5 hasta el 22 en el 10. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha
acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde os entréis, informad quien de ella sea digno y posead allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiréis, ni oyeréis vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados para acá por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, ni os preocupéis por cómo os habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverará hasta el fin será salvo. No lleves nada, dijo el Señor. Tendrá que confiar completamente en Dios. Los envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Jesús llama a sus discípulos, le da poder para echar fuera demonios, hasta resucitar a los muertos. Le dice, mira, pero no vayan a la ciudad de los gentiles y los samaritanos. No es porque Jesús tenía un prejuicio. Él habló con la mujer samaritana en el pozo. Él salvó a mucha gente, ¿verdad? Y la profecía de Daniel de las 70 semanas concluye que el mensaje iba a ir ¿para dónde? Para los gentiles. Pero el juicio venía primero en la casa de Dios. Él quería purificar primero su casa. Y le dice, en mi casa hay lobos. ¿Sabían ustedes que hay lobos en la iglesia? Yeah, man. Hay lobos aquí. Te estoy mandando en medio de lobos, dice el Señor. Eso es increíble. A veces nosotros somos bien sensitivos, tú sabes. Si el pastor no me saluda, no me molesta. Si me miran como yo percibo que es mal, me molesta. Si no me dejan hacer algo, me molesta. Olvídate de eso, hay lobos aquí. Estamos hablando de la iglesia general del Señor. Y la iglesia se está dañando y muriendo por eso. En vez de dominando el mundo le está dominando a la iglesia. Y Jesús le dice a ellos, igualdaos de los hombres, porque os entrarán en los concilios, en sus sinagogas os azotarán. Y las sinagogas son una iglesia. Es decir, que en la iglesia te van a azotar, te van a pegar. ¿Por qué? Porque sanaron, porque echaron fuera demonios, porque predicaron el mensaje del tercer ángel. Y el hermano entregará la muerte a su hermano, y el padre a los hijos a los padres, dice el Señor. Va a haber un zarandeo en la iglesia, hermanos. No todo el que está aquí se va a salvar, yo lo que sí, pero el hermano va a decir que hay iglesias enteras que se van a perder. Porque no están perseverando hasta el fin. Están cogiendo la cosa del Señor como relajo. Y dice, pero siga predicando, porque no eres tú que iba a predicar, sino el Espíritu Santo que hablaba por ti. No te tienes que preocupar por nada. Y seréis aborrecido de todo por causa de mi nombre. Por esa razón, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estas son palabras fuertes, palabras si uno no tiene el Espíritu Santo, uno dice, bueno, las cosas son imposibles, uno puede tener hasta temor. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes a Dios. Si tú tienes a Dios, tú tienes amor. Y la Biblia dice que el amor echa fuera el temor.
No hay que tener miedo a nadie ni a nada. Pero tenemos que perseverar, no por un día, no por una semana, sino toda nuestra vida hasta el fin, sea cual fin sea. Un atleta no se atreve a ir a competir en una carrera, un juego sin estar preparado. ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a venir a la iglesia sin prepararnos? De esperar que vamos a ir al cielo sin prepararnos, sin permitir que Dios esté en nosotros. Tenemos que hacer la cosa. Estamos hablando sobre las características de los que van a ser salvados. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la palabra aquí, la paciencia, en griego quiere decir, aquí está la resistencia, quiere decir resistir, soportar, aguantar, porque vamos a tener que aguantar un montón de cosas, hermanos, ¿verdad? Tenemos que resistir, perseverar hasta el fin. La vida no siempre va a ser suave. Cristo nos prometió que tú y yo no tenemos una vida suave, pero prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Así que hay que perseverar hasta el fin. Entonces, en el año anterior, quizás hasta 2 años atrás, muchos sufrieron pérdidas de vida, muchos perdieron material económicamente por la tormenta de Sandy, y algunos dijeron, bueno, es que no estaban preparados, nos cogió de sorpresa. Pero el año antes de Sandy vino Irene, que ya te había dicho que esto puede ocurrir de nuevo, y contigo eso no se prepararon. Y cuando vino Sandy fue peor, porque nosotros estamos rodeados por la muerte, hermanos. En eso de 9/11, 9/11, en la torre del World Trade Center murieron 3,000 personas, y todo el mundo lamentó, y hay que lamentar la muerte de una vida. Pero hay 2,000 gente muriendo en el Sudán cada día por hambre, cada día. Tú no puedes mandar a tus niños a la escuela hoy sin tener miedo que va a recibir una llamada que algo está ocurriendo en la escuela. Esta mañana hablamos del loco ese en Houston que fue y mató a 6 personas, 4 eran sus hijos. Estamos rodeados por la muerte hoy en día. Y en el mundo hay 4 millones de personas que han infectado con la SIDA, con el HIV. Y con eso quieren que se casen el hombre con el hombre, y cuando eso es lo que está trayéndose enfermedades en este mundo. Ellos tenían la esperanza de una niña que le dieron, que fue nacida de una mamá con SIDA, que le dieron una droga, y cuando nació la niña, nació sin la SIDA. Y todo el mundo estaba alegre, pero guess what? A la niña tiene la SIDA ahora. Estaba durmiendo la de eso. Y esta semana salió y ahora no se saben qué hacer. Estos hombres y estas mujeres. ¿Ah? Nosotros estamos rodeados por gente muerta porque no nos estaban preparando. Y alguna gente tiene todos sus ahorros como pasaron los de la compañía Enron unos años atrás, que un hombre tenía 600, 400 mil pesos para retirarse. Y el próximo día, cuando descubrieron que todos los libros de ellos estaban arreglados, la opción bajó y de esos 140 mil pesos rebajaron a 11,000. Porque él confió más en el hombre que en Dios. Confió más en los tesoros aquí que en los tesoros en el cielo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos estamos preparando, haciendo tesoros en el cielo. Y piensen en esto. Cuando murieron esos 3,000 personas en las torres del World Trade Center, muchos dijeron, pero por lo menos se salvaron 15,000. Pero la verdad es que no se salvaron 15,000. 15,000 posponieron la muerte, porque tarde o temprano van a morir. Los salvos son los que están en Cristo Jesús. Los salvos son los que se siguen preparando hasta el fin, aunque están esperando la venida del Señor y no venga durante su vida. Porque con que tú mueras, tú tienes la vida eterna ya, si tienes al Señor Cristo Jesús. Así que eso fue el año anterior y unos pocos años, y las cosas se están poniendo peores, hermanos. Imagínense, cuando uno se casa, ¿verdad? Uno se casa ¿para cuándo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre, right? Para toda la vida. Uno dice, y el sacerdote o el juez dice, hasta que la muerte
Y algunos se casan y prefieren estar muertos, ¿saben? Después que se casan. Pero es una cosa de vida. ¿Y cómo es que tu matrimonio puede durar tanto tiempo? Porque la paciencia de los, tú tienes que soportarla a ella, ella tiene que soportarte a ti, y ustedes van conociéndose uno a los otros, aprendiendo, y se van haciendo una sola carne, una pareja. Cuando usted se bautiza en la iglesia, usted está como casándose con el Señor. ¿Cómo no va a querer conocerlo para ser uno con Él, como Él es uno con el Padre? ¿Cómo vas a vencer si no tienes a Cristo Jesús contigo? Entonces necesitamos a nuestro Señor. Y con el Señor la muerte nunca nos va a separar, porque ya tenemos, como dije, la vida eterna. El otro episodio, cual quiero repasar, ha sido mal entendido por siglos, y quizá ustedes ya entienden esto. Hay un campamento, unos años atrás, que el pastor Borel, que está en el campamento hoy, lo repasó. Lo que le vamos a repasar ahora, porque quiero que ustedes me acompañen en esto. Excepto que él lo hizo hablando, traduciendo las palabras en griego y hebreo. Nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe para llegar a la misma conclusión que él llegó. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de San Mateo y el capítulo 24. San Mateo 24. Y lo primero que hay que entender de este capítulo tan importante, ¿verdad?, es que Jesús está contestando una pregunta, pero que se hace en tres diferentes maneras. Y la pregunta es esta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero todas esas cosas es una pregunta, porque la venida de Cristo y el fin del mundo son sinónimos. Cualquiera persona que te diga a ti que no son sinónimos, que la venida de Cristo y el fin del mundo son dos eventos separados, está sacando estos versículos afuera de tu contexto. Y digo eso porque hay algunos ahí que hablan de un rapto secreto, que la venida de Cristo es una cosa y el fin del siglo son 1000 años después. ¿Right? Él viene en secreto, se lleva algunos y usa los versículos que vamos a repasar. Pero no son así. La venida de Cristo y el fin de este mundo es la misma cosa. Entonces, vamos a leer el versículo 37 en adelante. Dice aquí, ¿tienen la Biblia? Sí. Okay. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quién se llevó el diluvio? ¿A los malos o a los buenos? ¿A todos son quién? ¿Los malos o los buenos? Los malos. Los malos. ¿Están seguros? Casi. Ok. Entonces el versículo termina diciendo: así será también la venida del Hijo de Dios. Igual como ocurrió allá, va a ocurrir de nuevo. ¿Verdad? Entonces, vamos al versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Los que fueron tomados aquí, ¿fueron los buenos o los malos? Los malos fueron tomados. Los buenos. Los buenos. Los malos fueron tomados. Los buenos. Vamos a regresar. Algunos te lo tienen bien y algunos no lo tienen. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como pasó allá, va a pasar otra vez. Right? Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Y repite, así será también la vida del hombre. ¿Quién fue llevado? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Los malos. Ok. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molido, la una tomada y la otra dejada. ¿Quién fue tomada? ¿Los buenos o los malos? Malos. Malos. ¿Están de acuerdo? Yeah. La hermana está perturbada ya. Yeah. Así será como vino en los tiempos de Noé, va a ser la misma cosa. Si allá fueron tomados los malos y se dejaron los buenos, tiene que ser igualmente aquí. Claro. El diluvio se los llevó a todos. Entonces, una será llevada y otra dejada. La que fue llevada Eran los malos. eran los malos. Vamos al libro de San Lucas, en el capítulo 17. San Lucas 17. Y vamos a leer el versículo 26 en adelante. Lucas 17. En el 34. No, el 26. No, aquí 26. Sí. Tienen ya Lucas 17, 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora no dice que se los llevó, ahora dice que los destruyó. No estamos claros, los que fueron llevados son los malos, fueron destruidos. Los buenos no, porque Noé vivió. Right? Sí. Ok, seguimos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó A todos. a todos. Otra palabra de destruyó es llevó. ¿Quién se quedó cuando Lot salió de la ciudad? ¿Quién se quedó vivo? Los malos. ¿Quién se quedó vivo? nadie. Lot y sus dos hijas. Piensen que la esposa de él pudo verse salva, pero no perseveró hasta el fin. Right? Entonces, el que quedó fue salvo en el tiempo de Lot, el que quedó fue salvo en el tiempo de Noé, el que se llevó fue destruido en el tiempo de Noé, y el que fue llevado fue destruido en el tiempo de Lot. Vamos a seguir. En el 30, así será el día en cual el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos al 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomada y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El que es tomado, ¿es bueno o malo? Es el malo. ¿Están de acuerdo ahora? Sí. El que es llevado es malo, el que es dejado es bueno. Fíjense, versículo 37, una clave importante. Y respondieron, estos son los discípulos, le dijeron al Señor, ¿dónde, Señor? Ahora, la pregunta es obvia, ¿dónde fueron llevados? Porque los otros que están dejados, tú sabes dónde. Está en la cama, está en el campo, está en el molido, right? ¿Y qué dice el Señor? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Las águilas. Si ustedes van a Mateo 24, regresando para atrás. Mateo 24 y el versículo 28. Las mismas palabras. ¿Lo tienen? Sí. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahora
Porque aquí, en vez de águila, está hablando de buitres. ¿Buitres qué dice? Buitre. Buzzards. Buzzards. Buitres. Eso suena como un nombre. Have mercy. Pero son buitres, ambos trabajando, ambos viviendo, sirviendo de día y noche. Pero algunos estaban preparados hasta el fin. Uno salvado al lado de otro, que está perdido. ¿Qué es la diferencia? Como las 10 vírgenes. Tú tienes que estar preparado. Muchos usan esto para hablar de rato secreto que Dios se lo llevó. Yo no llevo a nada, están muertos. Es el que se queda el que está salvo. Ahora, muchos escolares dicen que este versículo de Lucas y de aquí de San Mateo habla de Apocalipsis 19, versículos 17 y 18, y se lo voy a leer, que dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que coméis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballo y de jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Piensen, aquellos que no están en Jesús, cuando Él venga, y Él vendrá, hermanos, aquellos que no están en Jesucristo, cuando Él venga, con toda su gloria, con la gloria de su Padre, con la gloria de los ángeles, aquellos morirán por su esplendor, por su venida, porque los alimentos mismos se van a derretir. Y nosotros que estamos en Cristo vamos a ser cambiados en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, y vamos a estar vivos. Y entonces, por eso que en Tesalonicenses, vamos a ir allá, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ustedes conocen este versículo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 16-17. Dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de manto y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿lo que qué? Los que vivimos. ¿Por qué? Porque los otros están muertos. Lo que vivimos, lo que hayamos quedado. No queda más nadie. Los otros están bajo la roca. Los que el Señor quiere caer encima de la roca. Escóndenos del rostro de aquel que viene. Pero nosotros no nos escondemos. Decimos: este es nuestro Señor. Lo hemos esperado. Él nos cambia. Los otros mueren, nosotros quedamos. Pero tenemos que quedar hasta el fin, porque en que tú tienes el sello de Dios, el Espíritu Santo se derramó por ti. A Dios no te quita a ti el libre albedrío. Yo no puedo entrar en esta conciencia, ni la conciencia de Dios, que tú peques, pero tú tienes la posibilidad. Tú tienes que estar completamente en el Señor. El yo tiene que salir y Cristo tiene que entrar. Tenemos que estar jugando, parar de estar jugando iglesia y rendirnos completamente a Cristo. Entonces, luego nosotros que vivimos, lo que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El que venciere, el que venciere. Los que son llevados siempre son los perdidos, hermano. Siempre son. No leen las Escrituras en nuestro entendimiento, saben leer el entendimiento del Espíritu de Dios. Hay muchas claves, muchas claves. Yo pensaba que éramos salvados también. Yo decía: ¿cómo no encuentro vuelta a esto? Los que se quedan siempre son los salvados, los que sobreviven, y esos son por la gracia de Dios. Como los hijos de los días de Noé, como los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, el Señor. Y Cristo nos llevará, si estamos aquí cuando Él venga. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que orar más, hermanos.
estudiar más. Tenemos que rendirnos más al Espíritu del Señor. Nosotros vivimos en un mundo de corrupción, lleno de cosas negativas, que nos están influenciando, aunque no lo pensamos. ¿Y cómo podemos pelear eso, combatir eso? Santificándonos todos los días con la palabra del Señor. Es por su poder que podemos ser salvos. Hay que alabar, adorar a Dios más. Muchos evangelistas predican una vida cristiana suave, una salvación como si fuera barata, porque no cuesta nada. Pero la verdad es que no cuesta nada, pero el costo a Dios fue grande. No es barata. Le costó al Hijo de Dios su vida para nosotros poder estar aquí y alabar su nombre. Y en los últimos días nos van a querer a matar a nosotros por amarlo a Él en espíritu y en verdad. No como el mundo ama. El chamaco le dice a la chamaca, yo te quiero, y después cuando la ve embarazada se desaparece. No, hermano. Eso no es amor. Todo el mundo ahora con infatuación. Lo único que nos importa a nosotros en el mundo es la apariencia exterior. Por eso que Apocalipsis, cuando habla después de la iglesia de Laodicea, dice que tú eres ciego y lo sabes. Te crees que está bien, porque viste bien, come bien, tienes una casa linda. No, tú eres pobre, miserable, ciego, mirando siempre al exterior. Nos matamos en dietas para vernos, como decía mi mamá, churisnaki. Entonces, hay que crecer en el Señor. Muchos están en la iglesia, entran por una puerta y salen por la otra porque no crecen, no estudian, no casen. Y a veces nosotros nos metemos en iglesias donde la cosa es más suave, donde no hay que trabajar. Un tiempo atrás tenían los celebration churches y se llenaron, y esas iglesias ahora están vacías. Predicando que el amor no se necesitaba amor, no traigan su Biblia, todo es amor. Es increíble. La Biblia dice en Marcos, no lo busquen, Marcos 13:13, Mateo 24:13, Mateo 10:22. El que preservara hasta el fin, ese será salvo. 3 veces lo tiene así idénticamente. Vamos al libro de San Mateo capítulo 13. Este es el último versículo que vamos a leer. Yo lo tengo aquí escrito. Aquí Jesús le refiere otra palabra diciendo lo siguiente. Capítulo 13, el versículo 24. 13:24. Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arrancamos? Y él les dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente de uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero ¿qué? La cizaña y atoles manojos para quemarla, pero recoger a lo último ¿qué? El trigo en mi granero. Lo que se toma primero siempre es lo perdido y lo que se queda es lo salvado. Las cizañas son los hijos del maligno, el trigo aquí son los hijos del reino, el campo es el mundo, la cosecha es el fin del mundo, cuando venga Jesucristo, y los que cosechan los ángeles de Dios, y la siembra es cuando el Señor viene para llevarnos al reino de los cielos. ¿Es Jesús nuestro ejemplo, sí o no? ¿Verdad que sí? Primero de Pedro 2:21 dice, para esto fuiste llamados, porque también Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Y Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Jesús tuvo que perseverar, hermanos, hasta el fin. Su fe nunca flaqueó. Aunque él había sido uno con el Padre desde la eternidad, cuando estaba en la cruz, él no lo podía ver. Pero él sabía que su Padre estaba ahí. Y su palabra hasta terminar fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él pudo bajarse de la cruz y no lo hizo porque él tuvo que hacer para salvar a nosotros fiel hasta el fin. Y nosotros tenemos que ser así también. Cuando la Biblia habla que debemos tener la fe de Jesús, ¿de qué fe se cree que está hablando? ¿De multiplicar los panes y los peces? Es de ser fiel, hay que obedecer a Dios antes de los hombres. Si nos dicen que hay que trabajar el sábado, no hay que trabajar el sábado. Dios te va a bendecir. Hay algunas profesiones que se permiten, pero la mayoría no. Hay que serle fiel a Dios antes de los hombres. El Padre no abandonó a su Hijo. Y el Padre no nos va a abandonar a nosotros tampoco. Jesús fue fiel hasta el fin. San Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, tenemos que comprometernos a serle fiel a Dios. Y tenemos que hacerlo ya. No podemos hacer como el hermano del hijo pródigo. Siempre hablamos del hijo pródigo, que regresó, la misericordia de Dios, bla, 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 bla. El hermano no entró a la fiesta. Él estuvo en la iglesia todo ese tiempo y no sabemos si él está salvo, porque él no quiso entrar a la fiesta. Al fin y al cabo, ¿quién fue fiel? El pródigo, que reconoció al Padre como el amante. Y nosotros tenemos que reconocer a Dios así también. Le dejo con estas últimas palabras. Verás sus pensamientos porque se convierten en palabras. Verás sus palabras porque se convierten en acciones. Verás sus acciones porque se convierten en hábitos. Verás sus hábitos porque ellos vienen a ser su carácter. Y verás su carácter porque puede ser que no sea apto para el cielo. Dios lo bendiga. Amén.